Dimensión Daniver. Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Hola, bienvenidos a Dimensión Daniver. Estamos en una nueva entrega después de esta gran pausa que tuve. Estoy muy contento de volver. Y hoy nos acompaña un invitado genial que yo también tenía visto hace un tiempo. Su nombre es Benjamín Helsic, si no me equivoco. Benjamín es cineasta, investigador independiente y el director de la Fundación Loeliana, fundación que está organizando el primer simposio psiconauta en Chile, que algunos ya pueden haber escuchado algo de él o visto en mis redes sociales también, que estamos ahí compartiendo. Bienvenido, Benjamín, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, súper bien, feliz de este podcast. Estoy súper interesado en conocer más de ti, de tu historia, de tu experiencia, de tu conocimiento también. Gracias por la invitación. Feliz de este capítulo. Oye, para empezar, quiero saber un poco más del simposio psiconauta. Y lo que me interesa es cómo nació esa idea. Ya te escuché con el Pancho hablar un poco de el nombre del simposio, que es Utopía y Ebriedad, y los conceptos que van a utilizar y por qué, que esa charla está en YouTube, si la quieren escuchar está súper buena, pero me gustaría escuchar un poco más de cómo surgió esta idea. ¿En qué momento dijiste, o en la fundación dijeron, hagamos este simposio? Ya, bueno, la idea de hacer estos encuentros viene hace cierto tiempo, viene antes de hacer la fundación, solo que antes no estaban los medios. Después surge la fundación con raíz también de profundizar en estos temas y en estas investigaciones. La razón de la fundación nace para hacer una biblioteca de colecciones de investigadores de etnofarmacología, de psiconáutica, etnobotánica, etcétera, todos los temas relacionados a uso de plantas para expandir la psique. Y surgen conversaciones con un gran amigo mío, que es Constantino Manuel Torres, que hace poco fue el curador de la exposición de chamanismo en el precolombino, un personaje que ya de 70 y tantos años, investigador de la vieja escuela, y hablando de las colecciones de libros, él me decía que muchas veces investigadores de estos temas, al morirse, sus libros, que pueden ser colecciones de 2.000, 5.000 libros, eran rápidamente desperdigados por las familias por miedo al tabú del tema de este viejo que estudiaba estas cosas y todo el asunto. Y así las colecciones se perdían. Y eso a mí me prende una alarma brutal y digo, chuta, tengo que hacer algo al respecto. Y en una situación bastante intensa de mi vida, que casi me muero como por tercera vez, me ha pasado varias cosas, estoy ahí botado como en esa sensación de, chuta, ¿cómo me voy a morir ahora si no he hecho nada? O sea, no he compartido ciertos conocimientos que he abarcado. Y en esa agonía, estaba, por cierto, en las ruinas de la casa de mi familia, que se había incendiado un año antes, y yo me instalé en una de las ruinas de la casa incendiada, que tenía el techo a la mitad quemado, porque era el único lugar que me podía quedar. Ahí estaba como en esta agonía mientras llovía y caían goteras y ríos de agua. Y en eso dije, chuta, vi una isla con una biblioteca. Y esa isla la vi en el sur de Chile. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer en una isla hacer este centro de investigación y biblioteca, y hacer una biblioteca de bibliotecas donde voy a recibir las colecciones de las personas que yo encuentro que más han aportado a la investigación de este campo. Y así me empiezo a comunicar con un par de estos personajes investigadores de otra generación, y me empezaron a regalar sus bibliotecas. La primera que me están donando son como promesas de donación, porque primero tengo que conseguir la isla y antes de eso voy a hacer un precentro. Estamos en ese proceso. Todo esto, por esto no hace el simposio para allá hoy. Y nada, este amigo Constantino me dijo, me parece genial la idea, cuenta con mi biblioteca. Después le comenté a Jonathan Ott, otro investigador que yo lo encuentro de las personas vivas que más saben de droga en el planeta actualmente. Y él también quedó alucinado con la cuestión y me dijo, no, cuenta con mi libro. Bueno, también nos conocimos en un par de seminarios antes, nos hicimos amigos. Y ahí nace la idea de la fundación para hacer esta biblioteca. La fundación se terminó de fundar hace un año, con suerte, y paralelamente a este tema madre de la biblioteca han surgido varias motivaciones paralelas. La primera, o sea, una de las importantes, un libro de los hongos psicoactivos de Chile, que es un tema que nadie ha tocado, y yo tenía una investigación desde 2019 bibliográfica donde tenía 17 especies que existen acá con Tremendo.
psilocibina y por el otro lado el ácido técnico con LSA, no he encontrado todavía, pero es probable que haya. Bueno, empezamos a hacer ese libro. Jonathan también me escribió un capítulo, yo escribí un capítulo de la historia de la provisión, hay otro capítulo de micología, y ese está por salir. Las ilustraciones están recién listas y yo creo que lo vamos a sacar terminando el simposio. Y paralelo al libro surge la idea del simposio en un viaje. Fuimos el año pasado, a fines del año pasado, a México, a ver a Jonathan para ver los libros. Y ahí él empezaba a rememorar ciertos encuentros que habían tenido en México, de los cuales Constantino también me había hablado antes. Y ahí empieza a surgir la necesidad, pero esto no se puede perder. O sea, esto tiene que continuar para que el conocimiento fluya, se junten las personas que manejan a tope ciertas líneas y compartan ese conocimiento que todavía no está en los libros. Y nada, ahí se siembra la idea. Poco después llega la noticia de la muerte de Antonio Escotado y Christian Rach. Antonio Escotado, un filósofo increíble, si en su charla genial español, escribió La historia general de la droga, que yo creo que es uno de los libros que hay que leer de todas maneras, porque te cuenta el lado B político-histórico de toda esta prohibición. ¿Cuál es el nombre? La historia general de la droga. Sí. De Antonio Escotado. Tiene una versión reducida, porque este que yo te digo tiene 1500 páginas, son 3 tomos como de 500. Yo lo he leído, lo he estudiado y yo creo que eso es como la base, o sea, para comprender dónde uno está ubicado. Y tiene una versión más pequeña que se llama Las drogas, de los orígenes a la prohibición, que es un pequeño libro desde lo arcaico hasta primero décadas del siglo XX, donde está la primera prohibición. Este otro, en historia general, llega hasta el año 90. Es genial. Y lo escribe en la cárcel, además, porque como era un profesor menos problemático en la universidad, en un momento llegan unos tipos y le dicen: usted no puede seguir diciendo las cosas que está diciendo los alumnos porque está revolviendo todo el gallinero. El tipo no para, así que tarde unos días después llegan la policía a encontrarle misteriosamente unos kilos de heroína en su casa y por eso lo meten preso 2 años o 3 años, no sé cuánto es el asunto. Y preso 3 años, este tipo escribe completo la historia general de la droga, editado y listo, y sale de la prisión de la cárcel con el libro. Con el libro listo. Sí. Tremendo. Sí, por el tipo de el libro echa todo al agua porque no tiene pelo en la lengua. Escotado es un erudito que habla con la verdad, no con los intereses de posicionarse, lo que sea. Y bueno, muere él, que yo tenía mucha ganas de conocerlo, y muere también Christian Rach. Christian Rach es un investigador alemán que tiene muchas publicaciones etnobotánicos, y una de sus aportes más conocidos es la Enciclopedia de los Psicoactivos, un libro gigante de 1000 y tantas páginas, tamaño enciclopedia, con 800 plantas, tiene muchas especies de hongo, tiene listados de recetas y todo. Bueno, tampoco lo pude conocer, y ahí se prende una alarma brutal, es como chuta, se están muriendo estos viejos, pues se está muriendo esta generación, y yo estoy bien cercano de varios. Yo creo que este seminario hay que hacerlo ahora, no sabemos cuánto tiempo más tenemos, así que nada, empezamos a ver las fichas y llamé a los más viejos primero, y estaban todos súper de acuerdo, y ahí empieza todo el asunto del simposio. Digamos como un año organizándolo, yo creo, desde el principio, a fines del año pasado cuando empezamos por la idea, en enero o algo así. Y nada, así simplemente. Tremendo. Oye, ¿y cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo van? No estoy muy informado, en verdad, porque mira, yo vivo en Pucón, vivo en un bosque, en una cabaña, y no tengo redes sociales, no tengo idea qué pasa afuera. Tú me puedes decir que es más que yo. O sea, en la fundación somos un directorio de 4, ¿cachai? Pero yo tengo reuniones con la chica que está haciendo media manager, que no es de la fundación, es externa, y le estamos dando obviamente todo el contenido, con ella planificamos el relato, por así decirlo. Y juntamos con el resto del directorio el relato que ella va publicando, pero sinceramente yo no sé cómo va el asunto. ¿Cómo van los datos? Sí, me tuve que hacer un Instagram para poder ver los contenidos, que no sé usar la weá tampoco. No, pero está bueno. O sea, yo he visto la reacción de la gente en redes sociales y está bueno. Sí, he sabido que, claro, me han llegado rumores de gente que está muy emocionada con el asunto, y otra gente que está más o menos
quizá hasta juzgándonos de elitistas en cuanto a los valores que se le dan. Entiendo que los valores no son bajos, pero lo que hay que entender es que tampoco hay auspiciadores que se arriesguen a apoyarnos, y la única manera de comprar todos los pasajes, generar el espacio y todo el asunto tiene un costo, y nosotros estamos trabajando prácticamente gratis y manejamos con la entrada básicamente todos los costos de todo el seminario. Y como decía en la entrevista con Francisco Centeno, yo prefería que esto existiera siendo caro a que no existiese, porque nos compete rescatar el conocimiento. Aquí se va a almacenar conocimiento, y ese es el punto. Esto va a salir de aquí tarde o temprano, y esa es la idea y la misión. La reunión es algo que claro, puede ser medio limitado para algunas personas, pero también es interesante que comprendan que yo a las personas que estoy citando para exponer las estoy estrujando en contenido. O sea, no va a ser para principiantes mucho. O sea, obviamente todos pueden disfrutar y verlo, lo recomiendo a todo el mundo, pero lo va a hacer estudiar. Y esa es la idea. O sea, no queremos juntar a todas estas personas para que repitan lo que está escrito. ¿Me entienden? Así que a todos los impulsé para allá, y a los que están comprando entradas, becas también académicas, para facilitarle el acceso a gente que tienen que ir como para nutrir también, y participen, incluir la red, de generar una red. Y bueno, respondiendo un poco a tu presentación, no es de Chile específicamente, es un simposio internacional, y la primera versión va a ser en Chile. Yo planteé la biblioteca como una necesidad humana, no como una necesidad de Chile. Y la estoy poniendo en Chile porque encuentro que es un lugar maravilloso, y la quiero poner en el sur por eso, pero el proyecto es internacional, así que probablemente este sea en Chile, y probablemente el segundo sea en otra parte de Latinoamérica, que ya hay interés para realizarlo así, pero va a estar flotando, y creo que eso nutre mucho más. Igual paso el dato a todas las personas que están escuchando el podcast, que el simposio va a tener streaming, y hay entradas de streaming también para apoyar la causa y para que tengan acceso también a todas las charlas que van a ver de este simposio. Sobre el tema de la utopía y la ebriedad, hablaste con el Francisco de este derecho a explorar la conciencia, ¿cierto? Como el psiconauta como una práctica diferente al entendimiento terapéutico que hoy en día está agarrando mucho vuelo. Claro, sí, totalmente. O sea, yo comprendo los beneficios terapéuticos, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo en parte también me he sanado muchas veces usando estas sustancias, pero no es la única línea. O sea, hay como una ética que está cargada a un paternalismo que te obliga a consultar al médico por cada problema que tengas. Eso es algo nuevo. O sea, desde el principio de 1900 se formula la prohibición a la automedicación. Antes de eso, cada quien tenía que tener el conocimiento para automedicarse y usar los fármacos que quisiera, como quisiera. Y eso desde la Grecia antigua. O sea, era mal visto llegar a los 30 sin saber automedicarse. Ahora, por unas razones básicamente etnofóbicas, se produce la primera prohibición con tal cura Brent, para festejar los 20 siglos de Cristo. Quiere echar a todas sus palabras, las razas impuras de la tierra de Estados Unidos, que era como la tierra y así, para echarlo, prohibir el opio, para eliminar a los chinos. Tiene como relacionadas distintas áreas de drogas de una manera muy curiosa. Tiene el opio con chino, tiene la cocaína con afro, tiene la marihuana con mexicanos, tiene el alcohol con los irlandeses. Y básicamente los argumentos son esos. O sea, y bueno, y el tema del monopolio y el paternalismo. A raíz de eso, Brent, que es un cura, sabía y tenía muy claro que la pérdida de poder más grande que tuvo la Iglesia fue con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, cuando hacen que el aparato judicial se rija más por un argumento racional a un argumento de fe. Eso marca el fin del Estado teocrático, donde el argumento de fe reinaba. Por eso, sabiendo que no podía prohibir estas sustancias porque tenían un uso potencial en otras cosas, se alía con la escuela farmacéutica y con la escuela de medicina de herencia hipocrática, y les da el monopolio en bandeja. Las farmacéuticas son los únicos que tienen derecho de vender, la escuela de medicina hipocrática es lo único que tienen derecho de recetar, pasándose así por donde quiso a todas las demás técnicas de curativa, y por no decir la automedicación y el autotrabajo.
Ahora, para llegar a los fármacos más importantes de la historia, que yo lo resumo al opio, o sea, el opio ha sido la panacea de la humanidad desde que hay memoria. Yo creo que el opio es una de las razones de haber descubierto la agricultura. O sea, en el fondo viene del 5000 a.C. y ya hay plantaciones de papa del somnífero domesticadas, o sea, con la cabeza más grande de lo normal. O sea, piensa cuántas generaciones para atrás, y eso antes de la escritura y de la rueda. Y el opio siempre ha sido la solución a todo, básicamente, y prohibir el opio significa que se generó el monopolio más brutal de toda la historia. O sea, si el opio fuera legal, yo creo que posiblemente los hospitales estarían un 70%, 80% desocupados y no habría problema con fentanilo ni todas esas estupideces que son como problemas derivados de la prohibición en el fondo. Comprendo. Oye, ¿y el opio qué beneficio, qué utilidad se le puede dar ahora que decís que el 80% de los hospitales estarían vacíos? El opio, bueno, los consumidores de opio generalmente no suelen enfermarse, por decir algo. Otro, el uso como... Hay muchas formas de usar el opio, formas como antiguas, ligadas más a la medicina, podría ser. Era muy común que sobre los 50 años empezara a usar opio. ¿Por qué? ¿Qué produce el opio? El opio produce en el fondo bienestar. El opio produce bienestar, elimina los dolores y las molestias del cuerpo. Por eso desde los 50 era común usarlo, porque es una edad donde empieza a doler mal, donde empieza a te dañar, te quincear la pata y te queda doliendo para toda la vida, y así cada vez más viejo, más dolor. Ahora, cuando eres más viejo también tenés más experiencia. Y tener la experiencia mezclada con dolor limita totalmente como el uso de esa experiencia. Porque tu calidad de vida, o sea, estás perdiendo mucha energía vital en el dolor y no puedes utilizar la experiencia. En cambio, con el opio, tú te sientes como una guagua recién nacida que la puedes botar en cualquier parte y estás cómoda igual, pero con la experiencia de una vida completa. O sea, si tú haces un análisis de la historia, que no te va a sorprender darte cuenta de que las mentes que más han influenciado en el desarrollo de la humanidad usan opio. Y nunca fue mal visto usarlo tampoco. O sea, eso es algo nuevo, totalmente nuevo. Sí, pues, o sea, en Asia había como opio, el uso de opio generalizado. Fue cuando empezaron a transitar los ingleses para Asia que empezaron los problemas con el opio, ¿no? No, es que el tema del opio viene harto antes. O sea, los opios más son mediterráneos. Los usos más antiguos de opio lo han encontrado en Mediterráneo. En algún momento el opio llegó a Asia. Y mucho tiempo después fue todo el tema de la guerra de opio con los ingleses. Por cierto, es un tema muy complejo que estoy yendo a corto plazo. Lo que descubrieron ahí los ingleses con la prohibición del opio, porque es una larga historia. Al parecer los ingleses primero empezaron a traficar tabaco en China y después el poder chino dijo, no, esta weá se está yendo toda la plata para allá, vamos a prohibir el tabaco. Y como prohibieron el tabaco, empezaron con la costumbre de fumar el opio, porque antes no lo fumaban, se lo comían o se lo tomaban en infusión. Y empiezan a fumar el opio con el asunto. Empiezan a fumar en el chino opio y los ingleses empiezan a vender opio mediterráneo, que es el doble porcentaje de alcaloides que el opio chino. Así que y el emperador chino después dijo, no, vamos a prohibir el opio. Y prohibir el opio, y eso hace que los ingleses descubran el beneficio de ser narcotraficantes. Porque si está prohibido, no pagan impuestos, pueden cobrar el doble por la dificultad y el riesgo, y pueden adulterarlo como quieran. Y después cuando los buenos empezaron a vender a la negra, a forrarse, de hecho usaron colonias en India para plantar el opio en India y ir a venderlo a China sin tener que transportarlo y toda la cuestión, los cerdos. Después el emperador quiso legalizar la weá porque dijo que esta weá, queremos eliminar a estos ingleses, y los ingleses empezaron a extorsionarlo para decir que no lo legalizara, ¿sabes? Porque sabían que era ahí la primera extorsión de narco de parte de los ingleses a los chinos. Por cierto, en Inglaterra se veía el opio muy sano en esa época y todo el asunto. Después cambian el discurso porque tienen que argumentar que la weá es mala para poder prohibir. Inclusive es un tema bien carente de argumentos racionales. Son excusas para generar cierta economía, para beneficiar cierta economía u otra. Claro, al fin y al cabo hay un gran juego de poder con estas plantas. Todo el rato, de eso se trata. O sea, la chance de
generar contracultura con usuarios libres de esto es altísima. Eso es lo que pasó en los 60. Y ese fue el principal argumento, el argumento real de prohibición en los 60. Tenemos que bloquear los focos de contracultura. ¿Entendés? O sea, no se puede. Y no hay más argumento que eso. O sea, cuando generan el sistema de listas, la prohibición de los 70, es cuando se hace crimen. O sea, porque antes era una falta a la salud. Cuando usaba una droga sin estar recetado, todo el asunto. Después se transforma en crimen. Generan el sistema de listas de prohibiciones, genera lista 1, 2, 3, 4, donde en la lista 1 están los psicoactivos más efectivos. Está el LSD, la psilocibina, la psilocina, la mescalina, el DMT, no me acuerdo cuál es más, una lista como de 10. Y el asunto es que cada uno de ellos es menos tóxico que el paracetamol en nivel técnico. O sea, no hay ni siquiera dosis máximas letales. O sea, es un tema de pensamiento. Lo que se está prohibiendo es una forma de pensar. No es el argumento de las protecciones y todo, se va por ahí. O sea, se aprovecha de eso. Por eso se limita todo y se deja todo, se disfraza todo de terapéutico. Ese es el punto. ¿Por qué los poderes tendrán tanta tirria a eso? Aparte de la falta de poder, ¿habrá otro motivo? Porque este juego viene de la iglesia primero, ¿no? En parte, pero indirectamente. O sea, la iglesia en todo en la persecución del paganismo lo que perseguía eran las prácticas paganas más que las plantas mismas, no están prohibidas las plantas. Ahora había la superstición, por ejemplo, en Europa medieval, si tú encontrás una mandrágora, que es mandrágora, un tropano que tiene raíz con forma de persona y con un arbustito pequeño. Estaba tan relacionado a la brujería que para sacarlo se tenían que buscar 2 perros negros, 3 perros negros y agarrar una cuerda y agarrarla porque nadie lo podía tocar. ¿Sí? O sea, igual es como que se generaban todos esos delirios y todo eso. Y eso era porque son plantas usadas por el chamanismo antiguo europeo, que la propiedad del paganismo en el fondo. Lo que la iglesia quería eliminar. ¿Y por qué lo quería eliminar? Porque en el fondo la iglesia está promoviendo un sistema de intermediado con lo divino, donde la casta sacerdotal es la que se comunica con lo divino y ella te comunica la palabra, el mensaje. En el paganismo muchas veces tu relación con los espíritus o la deidad es directa y se hace por comer generalmente muchas veces alguna planta. Y eso se ve de los misterios de Leucinos, que desde 1500 a.C. en Grecia, o toda la Grecia helénica también sucede. Grecia helénica desde Alejandro Magno hasta la muerte de Cleopatra, como pocos años antes del nacimiento de Cristo. Y ahí es donde se generan todos estos misterios de distintas deidades, donde para iniciarte tú solías comer la carne de ese dios, y esa carne era generalmente una planta, donde comías directamente la deidad y esa deidad te visitaba y tú veías esa deidad y por eso creías en ella. Ahora todo esto del cristianismo es de pura fe. Y la hostia y el vino son herencias de sincretismo que se han hecho. O sea, la Iglesia Católica se destaca en ella. Claro, como que es una cáscara vacía sin el contenido real que al final es esta conexión directa. Toma el vino como siguiendo la línea Báquico Dionisio, pero la diferencia es que tomáis una copita de un vino sin nada, cuando en Baco y Dionisio el vino era una base para macerar distintas plantas. O sea, habían muchos tipos de vinos y habían vinos psicoactivos totales, ¿cachai? Habían vinos que si tomáis más de 2 dedos te moríais, porque finalmente tenían tropano y distintas cosas, vinos con hongo y todo el asunto. Y por el otro lado, la hostia es una herencia del pan, viene del pan, el pan viene del cereal, Ceres es Demeter, Ceres es Roma, Demeter es Grecia, y Demeter es la madre de Perséfone, quien fue raptada por Hades, y la bajada de Demeter a buscar a Hades en el fondo es lo que termina generando los misterios de Leucino, y la toma de Quipión, que básicamente es una poción hecha a base de cereal, que es cereal parasitado por Claviceps purpurea, que es el hongo del cual se extrae el LSD, ¿no? Claro, el LSA directamente, el LSD, eso es amida en vez de dietilamida, y es lo que descubre Hoffman después. O sea, está agarrando dos partes de dioses que está cambiando por Cristo. Además de que lo sintetiza de pasada con Atis, por ejemplo. Atis y Cibeles era como lo más popular en Roma justo antes del cristianismo, con el cristianismo, y por eso el Jesús que nace de ahí es una mezcla de los dos. Atis nace el 25 de diciembre, el árbol sagrado de Atis es el pino, y Atis es el que
se castra. Todo el tema de la tensión sexual viene más de gratis que de Jesús Antonio. Y así, o sea, y tú que así mantenías gente que cree lo que tú estás diciendo, no lo que se le revela. Y es una forma de dominio brutal y muy efectiva. Y al final te hacen dudar de tu propia revelación, pues. Que claro, todas esas experiencias son del diablo. Son del diablo o estáis locos, porque ahí es donde cambia. Cuando pasamos del estado teocrático al estado de bienestar, por así decirlo, el paganismo se transforma en locura muchas veces. O sea, ahora el tema de la crisis y la enfermedad mental. ¿Qué crisis y enfermedad mental? Si lo que hay son condiciones diferentes. Hay condiciones que son socialmente aceptables y condiciones que no, pero eso siempre ha sido y siempre lo va a ser. Catalogarlo como enfermedad no sé si sea lo más apropiado. Yo creo que no estoy muy de acuerdo con ello, o por lo menos en gran parte. Pueden haber algunas que se producen por algo particular, pero no sé, por la psiquiatría yo concuerdo bastante con Thomas Sachs o Bagaglia, que son de la corriente de los antipsiquiatras de los 70 en el fondo, donde postulan que la psiquiatría es una pseudociencia en el fondo inventada para argumentar a favor de los poderes de turno. Es súper duro, eso es lo que dice él. Yo igual conozco psiquiatras y hay de todo tipo, como todo tipo de personas. Ahora, estoy bien que hagan terapia siempre y cuando esté la posibilidad de que esté solo. Ahí elimina el monopolio. Yo soy de esa idea, o sea, tenemos ese conocimiento, porque un conocimiento es como un derecho fundamental. Claro, y el derecho fundamental como... y la aventura de enfrentar a la divinidad por sí solo, como... Total, es el paso a la madurez. Sí, lo otro es mantener un infante eterno, porque los padres ahora son los médicos y políticos, antes eran los curas y reyes. Que eso sería como echarse al hombro el dolor, el vacío existencial, la incertidumbre, y darle cara a la divinidad. Claro, totalmente. De hecho, yo creo que por eso estamos tan lejos del anarquismo, porque estamos en un mundo de puros infantes. Yo creo que el anarquismo pacífico, que es mi línea en el fondo, se haría solamente en un mundo de adultos que pudieran sostenerse solo en el vacío. Y ese personaje prácticamente no existe. Y también se le limita. Ahora, uno siempre puede hacer en el fondo lo que quiera. Pero el tema es como, ¿por qué está limitada esta cuestión? ¿Por qué mi uso personal, mi derecho a explorar mi conciencia está limitado por unos intolerantes que dicen que eso hace mal? Yo no he visto que me haga mal a mí, no le estoy haciendo daño a nadie tampoco, no creo que eso debería incumbirle a nadie más que a mí mismo. Ahí es donde empieza el problema. Que claro, ahí empieza el juego de poder, pues, porque lo que hablaba al principio, todo se vincula a grandes fuerzas que quieren poder, pues, y el poder no le conviene que una persona sea responsable de sí misma y busque las respuestas por sí misma y trate de solucionar algo por sí mismo. Sí, pues claro, el poder no es necesario si tienes personas independientes. Sí, de hecho, si tú legalizas las drogas y deja de criminalizarse el uso, el tráfico y el cultivo, tú perdí un porcentaje brutal de criminales. ¿Me entiendes? Y tú perdí un porcentaje brutal de criminales que a menos argumento que haga necesaria una fuerza policial represiva. O sea, el argumento para que haya represión es porque hay crimen. Si tú transformas costumbres humanas naturales en crimen, vas a tener más criminales, tienes más argumentos para tener represión. También está por ese lado. O sea, hay varios. Una red de relaciones. No hay como una razón particular, es una red de relaciones. Oye, Benjamín, ¿y tú cómo comenzaste en esto? Curiosidad. Curiosidad de chico, bien chico. Siempre, o sea, la primera vez que escuché sobre la marihuana, quedé sorprendidísimo. Dije, ¿cómo fumar una planta va a cambiar tu percepción? Eso ya me valió de muy chico. Y sumado con varios sueños también, muchos sueños lúcidos, que navego con conciencia y que relaciono mucho a la psiconáutica también. O sea, siento que uno aprende ambos mundos son muy, muy cercanos. Y también intuyo que deben ser muy cercanos al mundo de la transición de la vida a la muerte.
Eso, por experiencia propia lo puedo asegurar por mi parte. Y también desde la mitología también se puede repasar, o sea, Thanatos es la muerte no violenta, o sea, de alguien acostado tomando opio, a propósito, digo, para transitar, o no a propósito, pero una muerte no violenta, es hermano de Hipnos, que es la deidad que lleva al mundo de los sueños. Ambos son hijos de Nix, que es la noche, que es a su vez hija de Caos, que es el origen. De los dos hermanos, Hipnos es el hermano que te viene a buscar todas las noches, te lleva a ese otro mundo, esa otra dimensión, o esa multiplicidad de otras dimensiones, que te trae todas las mañanas de vuelta. Thanatos es el hermano que te agarra, te lleva y te deja allá. Ajá. Desde ahí surgen, ¿verdad? Me llama la atención, yo también mi primero inicio de psiconauta, aparte de marearme, que me gustaba marearme. Claro, uno, como que, puta, la vida tiene mucho sentido cuando tú venís saliendo de una náusea muy profunda. Pasa a ser todo muy agradable, o sea, fumar tabaco, la náusea, no, esto no puede ser peor, después volví, wow, qué maravilla. Sí. Eran los sueños lúcidos. Yo cuando chico me llamaba mucho la atención que tenía sueños lúcidos, y todo cambió cuando, conversando con mi tía, le contaba que yo recordaba los sueños y que podía modificar los sueños a voluntad, y ella me dice que ella no podía, y como que me hace entender que no era normal como experimentar sueños lúcidos como diariamente. Yo creo que no es común, pero yo creo que podría ser normal y influye mucho en la hueá, porque el sueño es otra vía de éxtasis, tanto como fue la droga o el sexo, en cierta forma, son vías de camino al éxtasis. Y el sueño, la manera de reprimirlo, porque todas están reprimidas por tabú, el sueño no se podía reprimir porque todos duermen. ¿Cuál fue? Catalogar al que duerme mucho de flojo, socialmente negado, y limitar el sueño solo al descanso, no al soñar. Y duerme muy poco, porque te acuerdas, duermes ¿cuánto? 8 horas. Yo practicando sueño lúcido, yo duermo como 10, 11 horas. Y trabajo mucho en lo que estoy despierto, y también trabajo mucho en el sueño lúcido. En el sueño lúcido resuelvo muchas de las cosas que tengo que hacer en vigilia, pero para soñar tienes que completar tu periodo de descanso también. O sea, hay como la crítica social que elimina mucho la posible práctica. Se ve muy mal dormir mucho. Sí. Y de hecho, me hace recordar cuando, a partir de eso y otras curiosidades, empecé a buscar por internet, cuando tuve conexión a internet bien chico, sueños lúcidos, y ahí me empecé a meter en esoterismo, y de ahí a plantas también. Y cuando supe que existía la ayahuasca, el peyote, no sé, todas esas experiencias, leer a Don Juan, me volví loco. Como dije, bueno, necesito probar todo esto. Y ahí empecé a practicar sueños lúcidos también recurrentemente, pues, y llegaba del colegio a dormir. Una siesta solo para tener sueños lúcidos y a tratar de entender cómo funcionaba eso. No, total, pues sí, requiere una práctica, ¿sí? Es algo que tú vas desarrollando. De hecho, uno va aprendiendo habilidades en el sueño lúcido, y esas habilidades entran en juego en el siguiente sueño, y al final como que uno básicamente, no hay límite, el límite sería tu imaginación. ¿Qué se te ocurre poner a prueba en ese sueño? No sé, ¿qué es lo más radical que has hecho tú en un sueño lúcido? ¿Qué se te ocurrió? Yo no sé, algo que siempre me gusta intentar hacer es tratar de salir de fuera del planeta. ¿Ya? Y siempre en el sueño lúcido, cuando trato de salir de fuera del planeta, empieza a haber una presión, una sensación muy grande, y normalmente despierto. Pero las veces que he logrado hacer eso, en vez de salir del planeta, es como que llegar a otra dimensión, como otro espacio con otras leyes. Lo mismo si me trato de meter debajo del agua y trato de llegar a lo más bajo profundo, también me pasa lo mismo. O meterme adentro de un espejo. También. Me ha pasado que llego como a otro espacio-tiempo, o otra realidad como con otras leyes diferentes. Yo le he puesto las palabras de que uno va más allá del lenguaje, cruzar la barrera del lenguaje. O sea, a mí en el sueño lúcido me ha pasado que hay varios que han sido pruebas bien trascendentales. O sea, uno parte ya volando y toda la weá, después ya sabe volar, después toda la weá, ya pico. O sea, en el mundo tenéis cuerpo y todo, pero ¿qué pasa con el cuerpo? Y en una, no sé, pues, uno de los sueños lúcidos que tuve, ya hace 15 años, estaba soñando, me reconocí en el cuerpo, me reconocí soñando y dije, bueno, me voy a desintegrar entonces. Y extendí mi mano y me desintegré.
y sentí como que cada partícula de mi cuerpo, cada cuarto de mi cuerpo, todo se separaba uno del otro, hasta que llegaba una expansión que iba a poco creciendo, pero yo tenía esa conciencia, pero ya no en cuerpo, hasta que llenaba la totalidad de ese espacio onírico, y cuando llenaba la totalidad se acababa el lenguaje. Y ahí empecé a practicar en los siguientes sueños lúcidos siempre esa descorporalización, hasta que llegué a una etapa en sueños que ya no tuve cuerpo. Y estuve 10 años atrapado soñando que solo veía energía y energía y energía, donde atravesaban dimensiones muy raras, que de repente eran universos completos atravesando un rayo de luz, y eran espacios llenos de rayos de luz, y yo pensaba que eran distintos universos. Hasta que ya después me empecé a cansar y dije, no, yo quiero un sueño de espectador, yo quiero estar ahí soñando, que pasen cosas y no preocuparme por esto. Y ahí tuve que hacer un esfuerzo brutal para unir estas partículas que había desintegrado antes, y logré tener cuerpo nuevo, y eso me dio después la habilidad de desintegrarme, integrarme cuando quiera. O sea, al espacio también es un sueño, pero simplemente aparezco ahí y ya no necesito transitar porque ya está integrada la desintegración. Tengo un sueño en una pieza y quiero ir afuera de la pieza, ¿para qué me voy a dar la vuelta? Aparezco ahí. Y así uno va ganando esta habilidad. Es que ahora que lo decís, siento que es como abrir nuevas posibilidades de ese mundo onírico, y ya si está a la mano ya se vuelve natural, como claro, cuando ya empezáis a volar ya se hace natural. Tiene la disposición de volar, puede volar, sí, todo volar. Ajá. Claro, y estas habilidades yo siento que se cruzan mucho con la psiconáutica, con psicoactivos también. O sea, hay mucho que te enseña ese mundo para poder viajar en el otro. Y para qué decir de la vigilia misma. O sea, la vigilia, todos estos aprendizajes cambian mucho tu forma de ver la vigilia también. Completamente. Qué pensativo. Oye, ¿y tu primera experiencia con sustancias? Bueno, puede ser la marihuana de chico, y ya un entusiasmo más fuerte ha sido el San Pedro. Yo creo que a mis 19 años, algo así. Los 18, por ahí, ¿no sabes? No, bastante. ¿Y eso fue post a tu accidente? Sí, justo después. Me accidenté a los 17. Y antes me interesaba mucho, pero no tomaba porque era deportista, estaba dedicado a la competencia y todo eso, y necesitaba. Así que no, cuando viejo, así que no había puro. Ahora me dedico a esto, pero después me accidenté y ya, bueno, llegué a viejo al tiro del fin. Sí. Y claro, que ya empecé, y aparecían solas, en verdad, como que aparecían en un momento adecuado. Yo estaba muy abierto, nomás, tampoco andaba buscando ni nada, sino que simplemente llegaban. Y así fueron llegando distintas plantas. La primera fue el San Pedro, donde unos amigos investigadores más viejos que yo tenían 18, los demás tenían como 50 y tantos, 60. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Por qué? Nada, son por trabajos de cine. Yo cuando estaba en la escuela de cine, empecé a trabajar en algunas películas de unos investigadores, y ellos eran súper amigos en el fondo, de la misma línea. Y ahí fue como, no, ya, puta, te ponemos un San Pedro, pues, ¿qué te hice? Y ahí estuvimos preparándolo toda una noche, o sea, todo el día, y en la noche la vigilia completa, el cactus. Y ahí, como yo tenía muchos cactus en la casa, empecé a hacerlo varias veces. Y nada, ahí duró harto, después acetona, no me acuerdo cuál, parece que después empecé a usar un poco de Morning Glory y Pomea Violácea, el vado negro, estas semillas de la Virgen que tienen LSA, LSD y así, distintas cosas. La ayahuasca, sí. Esa fue la última de la línea más fuerte. ¿Y alguna experiencia que te haya marcado más? Varias, si no todas. Hay hartas experiencias que me han marcado harto. No sé, podría recordar una en ácido, que básicamente se origina. Yo estaba acá en mi casa del bosque, solo, de noche, en otoño. Era la luna llena de abril, si no me equivoco, que una luna bien poderosa, que acá suele coincidir con tormenta, pero después se da la tormenta y un cuelche, que es ese viento grotesco que mueve los árboles, y uno ve cosas por todas partes. Yo estaba aquí solo en mi cabaña, y de repente empecé a sentir como una inquietud, como un miedo interno. Y para mí el miedo es como una brújula, así que, no, hay algo aquí que tengo que darme cuenta. Así que fui, me tomé un ácido y apagué toda la electricidad de la casa, me quedé en esta oscuridad total. Y empecé a sensibilizarme, y dije, no, afuera está la cuestión, y me voy para afuera del patio. Y en un segundo, cuando salí de la casa para afuera,
porque veía lleno de presencias por todas partes, el viento, el puelche en el bosque hacía que se vean cosas de rojo todo el rato. Y en esta afuera, como que en un segundo me llega una experiencia directa de haber sido alrededor de 100 muertes violentas en primera persona. Desde caídas de barranco, de animales, de lanza, de espada, mil weas, así, muertes violentas, así, pero todo así vivía. Y después de eso, como que despabilo un poco, y esta tormenta me orienta y dice, allá está la wea que me tiene intranquilo, me empiezo a meter por el bosque y veo unas ramas como a contraluz de la luna que empiezan a transformarse en la cara de una vieja, una rama en las copas de unos árboles, la cara de una vieja que me mira y después me indica atrás de ella y yo veo un horizonte vertical donde hay una ciudad a un lado y como negro y cielo al otro, y se ve como estas ciudades que salen hartas llamas y toda la weá. Y estaba esta vieja mirándome, mostrándome esto y se empieza a transformar en calavera. Y ahí yo compré, bueno, esto es como pasar al mundo de los muertos, me queda más o menos claro. Y después me volví porque dije, ya comprendí lo que era, no es el momento de cruzar por ahí. Y después empecé a hacer unos trabajos poéticos que estaba haciendo en esa época de canalización de gritos que quedaron dando vueltas en la noósfera y nadie dijo, así que le hago el favor a esos espíritus en vela y en otro lugar, y los tiro para el otro lado como canal, no me quedo con nada. Y después ya, me voy a acostar, y cuando me acuesto, porque estaba cansado, me acuesto de espalda y ahí son como un recuerdo de 100 ritos funerarios de distintos lugares, más o menos relacionados a las 100 muertes que tuve antes. Y aparte, entre medio de eso, mucha información y voces y relatos y toda la cosa que llegaron. Pero eso no sé, fue una. Está buenísimo. Me hace recordar este viaje de bufo que te comenté antes, en donde yo también sentía que moría reiteradas veces. Y iba como. Me quedé con un loop, como diciendo el Ho'oponopono. Yeah. Como perdón, gracias, te amo. Y cada vez que moría, entraba en un loop de decir eso y veía como transitaba una vida y moría y iba cantando este mantra una y otra vez en cada una. Iba muriendo. Y me volvía a parar y me caía y así. Era como estaba haciendo abdominales, como así, echándome para adelante y para atrás. Y cada vez que echaba para atrás, me moría una vez y volvía y hacía mantra. No, y ahí la respiración también toma un rol esencial, o sea, la exhalación con la muerte, la inhalación con la vida. Sí, ¿dónde termina el ser? ¿En qué aliento? ¿Cuándo el aire deja de ser yo y pasa a ser aire? Hay una diferencia. ¿Por qué no soy yo aire y todo el aire? ¿Qué memoria tiene el aire que me puede decir directamente porque también soy el aire? Empiezan a jugar esa reflexión y empiezan a abrir puertas bien interesantes. Ajá. Claro, cuando he escuchado hartos reportes psiconautas, esto de exhalar todo el aire y dejar nada de aire, y en ese que se exhala todo y hay un momento de silencio, es súper fácil como conectar con la muerte o la sensación de abandonar el cuerpo. Sí, totalmente, comparto esa experiencia. Sí. Sí. Oye, ¿y DMT, changa o...? Sí, o sea, he usado... Breakout, ¿cómo se llama? ¿Qué le llaman? No sé cuál sería, pero nada, he usado... yo creo que lo conocí con la ayahuasca termina con DMT, pero duración larga, entrada lenta, más la náusea de la armina y todo el asunto. La mezcla de Banisteriopsis capi con psicotria gris, etc. Pero también he probado, después me dediqué a probar harto la ayahuasca sola, que es la armina, después probé el DMT solo, de distintas fuentes, porque todas las recetas de hacer DMT son como bien estándar. Y varía el DMT en relación a la fuente de cuál lo está extrayendo. Es diferente extraer DMT de Mimosa hostilis a extraer DMT de Psychotria viridis, porque va a haber DMT mezclado con un cóctel de diferentes alcaloides que hacen que el viaje sea diferente y así van variando los diferentes tipos de DMT. También he probado changa, por otro lado, y bien interesante también. O sea, requiere cierto... La primera vez es muy rápido, la segunda ya uno empieza a comprender porque sabe más o menos dónde va y poner cierta atención. Igual, no es lo más rápido que he probado, lo más rápido que he probado y lo más extraño que he probado, yo creo que es la salvia de Inorum. Yo nunca he probado salvia, como que he escuchado tantos trip reports tan
desagradables que me dio un poco de pena, la verdad. Sí, no, pero es bien particular, bien complejo lo que te presentan. Y también el uso es radical, porque es inmediato. O sea, mientras estás fumando te pega. Bueno, el DMT también, el DMT te avisa generalmente. Yo lo identifico porque los oídos empiezan a escuchar más agudo de lo normal, y ahí empieza a entrar la cuestión. En el caso de la salvia, como que, no sé, una vez me pasó que estaba fumando, ya sabía que las veces anteriores me habían dado ganas de enterrarme, así que no, voy a tener que estar en un lugar más cómodo, así que me puse en mi cama, con una cama grande, y el piso es de ladrillo, así que sabía que podía tirar la pipa en cualquier momento sin que se encendiera la casa, porque estaba solo, todas estas cosas las hago solo. Y me puse a fumar una pipa tabaquera todo lo que pude con un soplete, porque eso tiene que ser destruyendo mi garganta, porque es lo que tenéis que sacrificar. Hasta que ya el efecto no me dejara fumar más, eso fue más o menos el límite. Así que fumé, y ya cuando la cuestión empieza a entrar, lo último que pude hacer, más o menos fuerte, es tirar la pipa para que era un lugar sano, y la cama se transformó en un desierto infinito y empieza a curvarse, y esa curva me empieza a absorber, y yo quiero mirar lo que hay atrás mío, y la mitad de arriba de mi cabeza gira para un lado y la mitad de abajo para el otro, y ahí el cuerpo se fue a la mierda. Y no, y llegué a una situación con una presencia bien curiosa. No, pero tengo ganas de retomar el estudio de la salvia, pero me gustaría aplicar unas técnicas más diferentes, que no son fumadas. La salvia se puede usar como hoja de coca también. Tú puedes identificarla. Eso me han contado, que ese es el uso tradicional de la salvia. Es Claro, pichar, y que se puede pichar durante 12 horas y ahí empieza uno el viaje de a poco. Sí, pues el viaje va de a poco y dura más, porque es diferente a ese shot intenso que dura nada y despabeláis como si estuvieras despertando un sueño. Despabeláis como por oleaje, que pasa con muchas cosas, donde también despabeláis como por oleaje. Cuando estás terminando, ya volví, pero de repente vais de nuevo, y así empieza un oleaje hasta que aterrizáis acá. Bastante breve y bastante sano, un DMT endógeno, o sea, tiene cero incidencia en el cuerpo, cero caña, no. Sí, cero. No, de verdad, a mí la changa igual me produce un efecto raro, me baja la presión. Es que depende de con qué se hace, porque la changa básicamente es en materia vegetal impregnada en DMT, ¿ya? Y esa materia vegetal es para poder quemarlo, porque el DMT es una resina que quemarlo sin algo vegetal es complicado, así que por eso la changa facilita todo el asunto. Y la changa la hacen con muchas bases vegetales. Una muy común es el tabaco. Y el tabaco, cuando tú te pegas una media fumada de tabaco, te da una náusea brutal y te baja la presión. Yo cuando he usado changa con tabaco, me empieza a llegar el DMT, pero me llega la náusea de tabaco también, así que van mezcladas. He usado changa con marihuana, o sea, he hecho changa de marihuana con resina. El problema de la marihuana es que también tienes que fumar tanto, que estáis tan volado que también tu capacidad de memoria baja un poco, ¿cachai? Es más difícil de estar recordando los lapsos. Y lo otro que también lo he querido probar, pero todavía no lo he podido hacer, es hacer changa, pero con Mimosa hostilis. Que la Mimosa hostilis, Yurema preta, mimosa que tiene mucho DMT, se usa bastante para hacer las extracciones generalmente, y me encantaría probar esa planta impregnada en DMT, para tener una base que no... Claro, lo que he escuchado igual es que hablan de que el DMT es la chispa y que el IMAO es como la gasolina, que entre más IMAO, más dura el efecto. La changa no necesariamente tiene IMAO. Es que el IMAO es necesario cuando haces vía oral, porque el IMAO significa inhibidor de monoaminoxidasa. Y la monoaminoxidasa es una enzima que nosotros tenemos en el estómago. Generalmente, hay más lugares donde hay. Y por eso cuando tú comes DMT no pasa absolutamente nada, porque hay muchas cosas con DMT y estaría uno volado a cada rato si no tuviera monoaminoxidasa. La armina, que es lo que tiene la Hectopteris cabrerana, o sea, la Banisteriopsis caapi, que es la planta que se le llama ayahuasca, que es la enredadera, es la que tiene esta armina, que es el IMAO, armina hermalina. Y el IMAO bloquea el monoaminoxidasa y eso hace que tú puedas absorber el DMT por el estómago, y por el estómago tiene saturaciones larguísimas. Pero fumando la changa no necesita, porque fumado o inhalado entra directo. Tenés los rapés de DMT y bufo, también tenía anadenante, tenía yopo y todas esas cosas, y eso también es DMT o butenina, que están también en estas plantas en diferentes cantidades dependiendo de qué planta, y no necesitas IMAO. Ahora, si usas IMAO, igual pega más, pero no lo necesitas tanto como oral. Oral no pega nada. Que la otra que he escuchado es la farmahuasca, que toma animado como jarabe y se mandan una píldora de DMT. Sí, eso se podría decir que es un invento de Jonathan Ott, este amigo que estaba
Cacha. Puta, como que inventó la weá. Y también sacó el libro de Anahuasca o Análogos de la Ayahuasca. Un libro genial que Ajá. el objetivo en el fondo era eliminar el turismo psicodélico para dejar a los usuarios de ayahuasca tranquilos y no llenos occidentales embutiendo en el capitalismo obligatorio y todo el asunto. Ujú. Y hacer la anahuasca, que viene de análogo, con las plantas que están en cada lugar, pues. Y este Ujú. tipo se dedicó a hacer una lista gigante de plantas que tienen armina con sus porcentajes y de plantas que tienen DMT con sus porcentajes y las formas de cocinarlo. Ese libro yo lo estudié hace como 15 años y saqué y lo calcé con toda la flora chilena y acá hay muchas combinaciones. Pero no hay plantas que tengan demasiadas cantidades, por eso las maceraciones y la cocción pasa a ser muy importante para poder llegar a una reducción necesaria para llegar a una dosis activa. Sin ir más lejos. No, mejor me voy para el misterio, después van a depredar los árboles que hay, así que prefiero- Ya, mejor. Oye, para ir cerrando, voy a hacer este capítulo breve, en verdad, para que sea un buen corte comercial, pero sí o sí me gustaría invitarte a otro capítulo para que nos distendamos más. A ver, déjame formular bien esta pregunta. Para las personas que están escuchando el podcast, ¿cuál sería tu invitación personal al streaming o a meterse en este simposio? Uh-huh. Invitaciones para quienes estén interesados primero. Y en el fondo lo que vamos a hacer es vamos a estar liderando información que suele estar almacenada en círculos muy cerrados de investigación o hasta en las propias cabezas de las personas que están exponiendo. Como te decía antes, mi intención era llevarlo al extremo, un poco de lo que pudieran exponer. Y sí, o sea, eso es. Y las charlas son una parte, y eso es lo que va a estar en streaming, y eso es lo que invitamos a la gente de streaming, que es la parte más información, más datos, son investigaciones y todo el asunto, reflexiones, también hay harta filosofía metida y todo el asunto, son como 14 charlas, si no me equivoco. Y en el lugar, lo que recomiendo para los que vayan es que allá, además de estar conviviendo toda una semana, que te da la opción de conversar uno a uno y todo, irte en cualquier rama, vamos a tener conversatorios. Vamos a tener 3 conversatorios nocturnos que no van a estar por streaming, porque para poder llegar lejos en la conversación necesitamos esa intimidad, porque hay mucho tema tabú y sacarlo de contexto sin las correctas introducciones puede ser contraproducente. Y ahí es donde vamos a estar discutiendo ya directamente temas más duros. Los temas de los conversatorios son neocolonialismo, el primero, ahí es donde entra desde la farmacéutica hasta la apropiación cultural y todo el asunto, el impacto de Occidente en el resto de las culturas que ha pisoteado, por así decir. El segundo es creatividad, con psicoactivo y todo el asunto, y el tercero es psiconáutica. Y en el tercero es como, no sé, pues, ¿qué brinda el estudio de la psiconáutica en cuanto a comprender los alcances de la psique humana? Ese es el último conversatorio. Uh-huh. Perfecto. Bueno, voy a dejar este capítulo hasta acá para que sea más una invitación a este evento, pero sí o sí vamos a tener otro podcast más adelante que sea más distendido. Y también yo creo sería interesante después del simposio para ahí de repente escuchar algunas cosas que surgen de todas esas reflexiones. No, totalmente. Yo creo que va a haber un cambio de perspectiva ampliado después de eso. Está interesante la situación. El cruce de ideas va a ser muy enriquecedor. Súper. A todos los invitados también le hago esta pregunta, y también te lo voy a hacer a ti como primera vez que te tengo acá. ¿Alguna recomendación que quieras recomendar a las personas que están escuchando? ¿Un libro? No sé, algo en específico. O puede ser una recomendación personal, lo que tú queráis recomendar. Sí, el libro recomendaría, bueno, ya hablé de la historia general de la droga antes. Recomendaría también el Farmacoteón de Jonathan Ott, yo creo que es un libro clave. Recomendaría El Camino de Eleusis de Hoffman, Wasson y Rook. Recomendaría, bueno, la enciclopedia de Ratch, que también mencioné, enciclopedia de los psicoactivos. Y
Y nada, yo creo que con eso va a partir, está genial. Un libro grande. Sí. Súper. Eso. Muchas gracias, Benjamín, por venir a este podcast. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo de investigación y este gran evento. Creo que es un hito que sea en Chile, es un hito también la propuesta de la Fundación de hacer esta biblioteca para toda la comunidad interesada en estos temas, la comunidad psiconauta, si podríamos llamarlo así, a nivel nacional y a nivel mundial, que creo que ha ido creciendo y transformándose todo esto. Yo llevo 3 años en el podcast y creo que han pasado muchas cosas en Chile y hay cada vez más cosas pasando y en el mundo. Así que está re interesante a dónde nos depara esta aventura. No, total, o sea, yo también creo que este es un momento donde se puede hacer algo así, o sea, antiguamente era mucho más complicado, también la apertura social está cambiando mucho. Yo creo que es un momento en donde es apropiado abrir esta puerta. Eso, muchas gracias a todos los que escucharon el podcast. Nos vemos en otro nos escuchamos en otro capítulo. Así que eso. Chao, chao.